Mi perro, por ejemplo, una de mis personas favoritas, ¿no? Un hombre joven con una extensa y premiada obra. Por su sangre corre la literatura. Un escritor que sabe usar la palabra y la imagen para comunicarse con todos, en especial con los más pequeños de la casa. Y hoy lo tenemos con nosotros. Yo soy Ingrid Lucía y les doy la bienvenida a mi canal para un nuevo episodio, una nueva aventura para hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Recuerda, no tienes que llegar al final para suscribirte al canal. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. Y aquí está Andrés P. Andreu. Muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. No, por nada. Gracias por recibirnos a todos. Andrés, veo que te enfocas muchísimo en los niños. ¿Fueron los niños tu destino literario desde el inicio o llegó al azar? Bueno, en realidad uno llega a la forma en que uno manifiesta su manera de crear, como tratando por error y Ensayo y error. ensayo y error, ¿no? Pero básicamente, en realidad la literatura infantil es una forma de escribir que es simplemente lo que tú escoges para manifestar para expresar y para manifestar tu creación. Yo escribí para adultos, he escrito para niños. Simplemente a lo mejor hay una conexión. Durante un tiempo de mi vida encontré en la literatura infantil y juvenil la forma en que quería yo expresarme y crear. Quizás también por la respuesta que recibías. Sí, tuve una respuesta rápida. Mis dos primeros libros fueron premiados y tuvieron mucho éxito. Y después, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fui creando más y siempre han tenido buena aceptación. ¿Persigues algún objetivo cuando escribes hacia los niños? El lector infantil es el lector más honesto, ¿no? El niño, cuando un niño lee un libro, no está pensando en resolver sus problemas psicológicos, le importa un diablo la sociología, o no quiere que le resuelvan sus problemas personales. Si el libro lo aburre, bosteza en tu cara. O sea, es un lector honesto, no le importa lo que dicen los críticos, ni está buscando que tú salves el mundo. Simplemente lee, y si le llega, entonces, bueno, lo recibe y lo acepta, ¿no? Entonces esa honestidad del lector es algo que a mí siempre me motivó. No es que yo escriba pensando en tener éxito o en que alguien me vaya a leer, es simplemente que la conexión más cercana que encontré a la hora de escribir Fueron los niños. Fue la literatura sobre el tema infantil. O sea, yo parto del hecho de que la literatura es toda una. Es muy difícil escribir para niños. Me imagino, o sea, conozco autores que escriben para niños y para adultos, son muy pocos los que lo hacen bien en los dos. La mayoría de los escritores para adultos no saben, no pueden escribir para niños. No es que no puedan, es que simplemente es lo que tú escoges. A lo mejor que yo maduré tarde, ¿no? He sido maduro toda mi vida, entonces tengo más esa conexión con los niños, ¿no? Pero en realidad los temas que yo trato en la literatura infantil son bastante profundos y bastante duros. Es simplemente que tú encontrar una forma de llegar a ese niño que hay en cada adulto. Todos mis libros infantiles han tenido éxito entre los adultos. Entre los adultos y después entre los niños. Sí, es que mamá se lo lee a niños. Ahí hay una parte de lo que yo pienso que debe ser la literatura infantil para, por ejemplo, hasta los 8 años, 9, en que el niño aprenda a leer, ¿no? En el segundo grado está leyendo bien, pero casi siempre las lecturas vienen por un adulto que le leído, o que le sugiere, o que tiene un background literario en el cual mete al niño, y esos libros infantiles tienen que haber marcado al adulto, tienen que gustarle y tienen que tener una huella emocional en ellos, porque el niño simplemente tiene un mundo nuevo a partir de cuando es un poco más grande, ¿no? Y a partir de los 8 o 9 años simplemente ser honesto, como decía Hemingway, ¿no? Que la verdadera literatura, uno solamente puede escribir buena literatura cuando escribe honestamente. Claro. Y honestamente te digo que la mayoría de los autores son más honestos cuando escriben para niños que cuando escriben para adultos. A mi parecer, en estos tiempos de digitalización, ha sido una apuesta muy inteligente de tu parte mezclar la palabra, que es decir, la narración, con la ilustración, que es imagen pura y dura. Lo cual me ha parecido un equilibrio perfecto. Háblame de esta mezcla. Bueno, en los géneros, desde hace muchos años,
desde los clásicos, se ha mezclado la ilustración con los textos. La mayoría de las veces, antiguamente, lo que pasaba era que la ilustración era simplemente una recreación de lo que estaba pasando y no tenía una historia paralela o no te revelaba cosas que el texto no te hubiera dicho antes. El advenimiento, o sea, el álbum ilustrado es un género que lleva ya varios años. Es simplemente que el álbum ilustrado te deja tener un equilibrio entre el texto y la ilustración. O la pintura y la literatura. En lo que tú crees un producto que puede tener varias lecturas sin tener que escribirlas. O sea, hay álbumes ilustrados que te narran una historia textualmente y desde el punto de vista gráfico te está narrando otra paralela o dos más paralelas. Y todo parte también del cambio que ha tenido el mundo. Y básicamente literatura y contenido en este caso son dos cosas distintas. Porque para ti el resultado va a ser un guión gráfico más el texto, en el cual van a desaparecer parte del texto porque tú eliges contarla desde el punto de vista gráfico. Entonces, la lectura, hasta ahora mismo, la lectura del mundo de los niños era una hoja de papel donde se contaba el mundo de una forma circular, o sea, una realidad predeterminada que llegaba a través de la lectura. Actualmente, la hoja de papel no representa la lectura del mundo de los niños de hoy, ni siquiera de la nuestra, ¿no? Es más bien un multiperformance, porque estamos enfrentados a una información visual constantemente, que viene con un contenido también. Ahora, ¿qué sería un libro hacia ese futuro que está por llegar? Sería una serie de contenidos en el cual a lo mejor ya el creador se convierte en un editor y un creador a la misma vez. O sea, sí, ¿lo crees necesario entonces? Sí, también. Para estos tiempos. No, y que aparte la expresión como tal se va a convertir en una fusión de las artes, porque es simplemente estamos creando una ontología en la cual todos los tipos de información están llegando a la vez. Por todas partes. Sonido, visual, texto, ¿no? Entonces el arte siempre y la creación evoluciona a la misma vez que evoluciona la forma en que se procesa y se comunica la información. Entonces los cambios por ejemplo, que las novelas ahora se están escribiendo van cambiando en estilo. La gente no es que lea menos ahora, eso es mentira. Simplemente cambia lo que está leyendo más rápidamente de un lugar a otro, ¿no? Y la gente que tiene conciencia de que el rasgo bueno, a lo mejor se buscan 6 o 7 versiones diferentes de los hechos y va creando un camino, ¿no? Cuando tú vas a leer... Sí, es como la noticia. Tú entras a internet y te vas a leer algo y creas un camino en el que tú, de pronto, en vez de leerte un artículo, tú saltaste, ¿no? Sí. Y leíste al final igual o más que antes. Simplemente ese camino tiene que ofrecer opciones interesantes y no, bueno... Tiene que ser atractivo en estos tiempos. No, y que también tenga una profesionalidad detrás y que no haya... o sea, todas las cosas que estamos hablando de la falsa verdad y falsa mentira, en el cual todo eso va a caer de nuevo a su lugar. Simplemente la explosión mediática y el acceso a uno poder producir multimedia ha llevado a eso. Eso pasa igual que en el libro y las autopublicaciones y todo este tipo de cosas. Al final el buen contenido es el que se queda porque es el que la gente recuerda, ¿no? Claro que sí. Mientras te estudiaba me encontraba constantemente con tu libro La Ventana Infinita. Fue este libro el que te abrió las puertas al mundo, porque me lo encontraba en cada publicación que estaba leyendo. Bueno, La Ventana Infinita lo que fue premio a la editorial Planeta, que es la editorial más grande en español, ¿no? Y a lo mejor por eso, ¿no? Fue el premio Destino de la Perla Mestre en el año 2010, creo. Sale mucho, en realidad el libro que a mí me abrió las puertas de la literatura infantil fue Lo que sabe Alejandro, sí, que lo publiqué en Cuba la primera vez y después lo publicó Planeta, Oxford y ahora lo tiene Panamericana Editorial en Colombia. Es un libro que salió hace 15 años y se ha impreso cada uno de esos 15 años por 3 editoriales distintas. Por ejemplo, ahora sale una edición especial de Lo que sabe Alejandro por la editorial Milenio en España. Pero Panamericana, por ejemplo, lo tiene hace 6 años en toda Latinoamérica. Y después de eso vino La Ventana Infinita, vino La Abeja además, que cogió White Ravens, o sea, y hace poco ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil de Estados Unidos, en español, que lo da la Real Academia de la Lengua Española Norteamericana. O sea, han habido varios libros que poco a poco me han llevado. También mi trabajo como escribiendo para libros para la educación, ¿no? Y textos literarios para ser utilizados en la educación también me ha abierto el camino. Pero sobre todo ha sido
la constancia, ¿no? De seguir escribiendo y seguir creando, ¿no? Como todo en esta vida. ¿Tu personaje favorito pertenece a la ficción o a la vida real? Mi personaje favorito... ¿Tienes alguno que lo estás pensando? No, es que yo tengo muchos personajes favoritos. Pero de en realidad, ficción, versiones de personajes favoritos de casi todos de ficción. Lo que pasa es que en la vida real yo acepto a las personas como la totalidad de lo que son y no por lo que representan, ¿no? Entonces eso te lleva como que a estudiar a tus ídolos y no lo hagas. No estudies tanto a tus ídolos, busca lo que hicieron por ti, lo que se quedó en ti, porque es muy fácil ser juez, ¿no? Sí. Entonces hay mucha gente que fueron importantes en mi vida, conocidos o no conocidos, y a todos les doy las gracias, ¿no? Pero personajes así, sí, el Yankee de Connecticut en la corte de Rey Arturo es uno de mis personajes preferidos. Entonces mencionó uno. Sí, ese es un, me gusta, por ejemplo, Yossarian de Trampa 22, es otro personaje, pero estoy hablando de personajes literarios. Sí, claro. No necesariamente que su catadura moral sea gente que yo aprecio, sino que en determinado momento me hicieron reír y pensar, ¿no? Y así, como literatura, como no sé, William Faulkner, por ejemplo, que fue aquí importante en mi vida de adolescente cuando lo leí. O miles de otras influencias, pero gente así, yo creo que todo el mundo es importante. Háblame de Locos y Bajitos. Pero durante mucho tiempo hicimos cosas muy lindas ahí. Hacíamos un ambiente lúdico en el cual el niño, sin darse cuenta, encontraba cuál era su verdadero talento artístico, ¿no? Sí. Interaccionaba con los invitados, pero no yendo a ver una actuación o a que le enseñaran algo, sino que lo hacíamos participar en el proceso creativo. Claro, y él mismo se descubría a través de Y entonces llegaba pensando que iba a ser un actor y resulta que a lo mejor era un mejor pintor. Claro. O sea, ese tipo de cosas. Tú creabas un ambiente para que ellos se descubrieran, ¿no? Imagínate un grupo de niños de 6, 5 años que lleguen, que le digan, llevan con sus padres, es una cosa bonita, que los padres empiezan a tener interacción con sus hijos en un ambiente diferente. Sí. Y que tú le digas a los padres, mira, hoy vamos a aprender qué es surrealismo, vamos a pintar un cuadro surrealista y a escribir un cuento surrealista. Y el padre así, y cuando se iban a la hora y media, habían hecho todo eso, ¿no? Sí, o sea, claro. Está en el cómo, no está en el qué. Y eso fue un programa precioso que bueno, dio origen también a nuevas cosas que están por venir. Sí, que todavía no se pueden decir. La imaginación te llevará a todos lados. ¿Hacia dónde nos llevará la próxima publicación de Andrés Pi? Bueno, las próximas publicaciones. Las próximas. Durante un tiempo me puse a escribir y engaveté cosas que quería terminar y posiblemente estos próximos 5 años van a salir unos cuantos libros míos. Este mismo año ya van a salir 3 o 4, el año que viene posiblemente más. Buen récord. Novelas, 2 novelas, una noveleta infantil y 3 álbumes ilustrados. Así que, bueno, tendrán para mí para rato. Mientras pueda escribir. Que la musa está... Yo decía al inicio que eres un hombre con una extensa y premiada obra. Cuéntame de esos premios. Cuéntame de esos premios y del efecto que han tenido en ti o en tu obra. Los premios son algo muy subjetivo, ¿no? Eso en primero. A todos los escritores que están empezando, que siguen escribiendo y nunca le han dado un premio, eso no tiene nada. No se preocupen. No, eso es suerte, mucha suerte. O sea, tienes que tener algo que al jurado le guste, ¿no? Pero es muy subjetivo, ¿no? Lo importante es que cuando tú termines un libro, tú sientas que has creado algo que vale la pena. Y que lo sientas tú. Sí, Lilian Moro me decía hace poco que uno escribe para uno mismo. Sí, siempre. O sea, uno escribe para uno mismo. El que tú vayas a decir que tú no escribes para un público siempre es hipócrita, ¿no? Porque lo que tiene el escritor que lo diferencia del escribiente, ¿no? O sea, un escribiente es alguien que escribe para sí mismo solamente y que lo hace muy privadamente y no tiene ningún tipo de ambición de que sus libros sean publicados. Es simplemente porque no es un comunicador. O sea, un escritor es un comunicador igual que lo es un cineasta o cualquier tipo de artista, un pintor, ¿no? Alguien de los medios. O sea, al final tú estás comunicando, ¿no? Estás queriendo establecer un nexo entre tú
y otra persona, el público, claro. que incluso en cuestión de la parte del escritor o del pintor tú no conoces, ¿no? Hay otras artes que son más inmediatas, ¿no? Pero siempre hay algo en ti que tú quieres establecer un diálogo. El ansia de comunicarte con las personas es lo que te lleva a crear desde el punto de vista artístico. Y si tienes el talento artístico, bueno, felicidades, vas a sufrir para toda tu vida, ¿no? Y eso es lo que tiene. Los premios son importantes desde el punto de vista social, de que te abren puertas de editoriales. En realidad lo más lindo es que la gente se voltee a mirar tus libros, ¿no? Y que de pronto encuentre club de fan de un libro tuyo y gente que habla de tu libro, o niños que hablan de tu libro sin conocerte a ti, hablan del libro. O sea, el libro cuando sale de ti se convierte en un ente independiente, mucho más independiente que un hijo. Porque bueno, un hijo siempre dice, mira, fulano es su madre, ¿no? El autor empieza a ser autor cuando cuando la influencia de lo que escribe llega a ser muy alta y la gente quiere conocer a quien lo hizo. O sea, son dos entes diferentes, ¿no? Y la persona, por supuesto, el escritor muchas veces no tiene nada que ver con el libro que escribió porque es una parte de Toma vida independiente el libro. Sí, toma una vida independiente. Incluso a veces tú te lees un libro tuyo después de años y te parece que tú no lo escribiste, ¿no? Eso es así. Pero los premios lo que hacen es que tú, cuando mandas un libro a una editorial, o sea, primero que encuentras el canal de cómo mandarle un libro a un editor. O si tienes un agente, los agentes empiezan a interesarse en ti si tú ganas premios o si por alguna casualidad de la vida alguien le dio el libro y se lo leyó. Eso es otra cosa. Pero la mayoría de las veces la industria de las publicaciones, la escritura, es tan dura como todas las demás artes, ¿no? Porque llegar a un buen editor es muy trabajoso. Los premios son importantes a la hora de tú tener alguien que pueda promover tu obra, pero no lo son todos. No lo son todos. Lo que es todo es el trabajo, el trabajo constante, el tú tener y no escribir por escribir. O sea, si tú no tienes la necesidad de escribir, no lo hagas. O sea, yo cuando no tengo la necesidad de escribir, no escribo, que es casi nunca, ¿no? Pero no lo hago porque es una necesidad, ¿no? Muchísimas gracias a Andrés Pi Andreu, con nombre y 2 apellidos, por estos minutos de entrevista y por hacer de la imaginación el mejor momento de la realidad. Gracias te damos los adultos y por supuesto que los niños por cada una de esas letras. Ojalá hayan disfrutado de esta conversación con Andrés. Recuerden que pueden comentar por el recuadro de aquí debajo y seguirme por las redes, Instagram y Facebook. Yo soy Ingrid Lucía y los espero en un próximo episodio para una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao. No se lo pierdan.